Los hombres empezaron a escribir para perpetuar su mundo y la tradición de sus ancestros, y para decir cosas que no se pueden decir a viva voz. La escritura es una forma de inmortalidad que bebe en la fuente del conocimiento y en los sentimientos más profundos de los seres humanos, en sus vivencias, sus frustraciones y sus anhelos. En el corazón de África, en Tombuctú, en la llamada Perla del Desierto, existe una biblioteca que cobija en su interior una parte de la historia que se creyó perdida, quizás soñada, durante siglos. Los 3000 manuscritos del Fondo Cati han aparecido ante nosotros como un mensajero de la memoria, de una forma que ni el más visionario novelista hubiera concebido. El presente, el pasado y el futuro toman aquí la forma de un cielo claro tras una tempestad de arena que nos llena los ojos de luz, aunque nos cueste abrirlos. Esta es una historia de destierro y de pérdida, el relato de una dispersión y de la búsqueda de una tierra prometida en un lugar muy lejano. Hace siglos que se oye decir a nuestros padres que la familia había salido de Al-Ándalus. Cuando salieron de España entraron en Marruecos. Después pasaron por Argelia. Luego se instalaron en Mauritania, en la ciudad de Oualata. Tras esto pasaron por Gumbu y salieron para Cumera y Humera. Esta es una página recuperada del libro de las Españas perdidas, de un libro condenado durante demasiado tiempo a los anaqueles del olvido por razones que vale la pena meditar. Por esa necesidad que uno tiene de borrar el otro. Es decir, si no puede borrar físicamente o si no puede borrar, hacerlo desaparecer, pelo menos hace desaparecer o borra o sustituye lo que era fundamental en sus creencias, para eso sustituirlos por otras creencias. Eso ocurrió siempre y siempre está ocurriendo. Siempre digo, ¿y a mí por qué no me enseñaron esta historia en los colegios? ¿Por qué nos han ocultado ese periodo histórico? Es que esas personas no tenían alma, no tenían derechos, no tenían posibilidad de vida. Entonces, yo, a medida que conozco esto, yo no soy, primero no tengo ningún complejo en nuestra historia, no soy revisionista de la historia, que las cosas pasaron como pasaron y no las vamos a cambiar, pero que sí, desde luego, pido, exijo, reclamo que nos enseñen nuestra historia, que no nos tomen más el pelo y nos cuenten las cosas como fueron. Ortega y Gasset ya se refirió a este olvido histórico en 1924 al final de un artículo publicado en El Sol. Lo hizo con las siguientes palabras. ¿Por qué no hemos ido a visitar a estos Ruma del Níger, nuestros nobles parientes? En 1999 una noticia llegaba a las redacciones de prensa de medio mundo. En la lejana región de Tombuctú, en el actual Malí, había aparecido la mítica biblioteca de Mahmoud Cati, dada por desaparecida
y buscada con ahínco por investigadores de todo el mundo durante décadas. Se trataba de una colección de 3.000 manuscritos, varios cientos de ellos procedentes de Al-Ándalus, que habían permanecido enterrados en cofres y armarios en los remotos pueblos de la curva del río Níger. El investigador maliense Ismael Diadie Aidara daba cuenta del hallazgo y pedía colaboración internacional para la salvación del legado. Pero, ¿era Ismael Aidara solo un investigador? ¿Era ese su verdadero nombre? ¿Existían realmente estos libros? Me he dado cuenta sin saber que lo estaba haciendo, que buscando desde fuera, yo estaba buscándome a mí mismo a través de una biblioteca. Yo estaba buscando a los míos, a cada uno de los míos perdido o olvidado a veces, a los que se nombran sin saber quién eran y a los también que se nombran pero con otros apellidos que no eran los suyos. Entonces, desde niño, desde joven, he ido buscándome a mí mismo, encontrando sobre el camino a muchos mundos, a muchas culturas. Su verdadero nombre es Ismael Kati, y además de su nombre lleva el de su padre, su abuelo y su bisabuelo, y así hasta 15 generaciones o más. Kati o Kuti es su apellido, la clave. Significa godo, y a tan lejano y confuso tiempo, al de los godos, debemos acudir para empezar esta historia. Witiza fue el último rey godo y, según la versión de la familia Kati, su antepasado. Fue ungido en Toledo en 700 al caer Ejica, su padre, gravemente enfermo. Reinó desde 702 a 710, año de su muerte. Tenía 30 años y 3 hijos pequeños, Agila, Olmundo y Ardabastro. En el fondo Kati existen 2 textos que se refieren a esta genealogía. Una biografía de Witiza escrita en el siglo XVII y un relato de Mahmud Kati escrito en el siglo XVI bajo el título Investigaciones sobre mis hermanos. Los seguidores de Witiza, entre los que encontramos a su hermano Opas, obispo de Sevilla, habrían buscado ayuda en el norte de África para recuperar el cetro de Toledo tras la muerte del rey y la entronización de Rodrigo por el aula regia. Este confuso episodio, llamado por algunos la pérdida de España, provocó la entrada de Tarik y Muza tras la batalla de Guadalete y la consabida penetración del Islam en la península ibérica. Los descendientes de Witiza no recuperaron sus presuntos derechos dinásticos tras la llegada de Tarik y Muza. En cambio, se convirtieron al Islam y de la arabización de su génesis, de godo, aparecieron las familias Kuti y Kutilla. Los hijos, todos o parte de ellos, terminaron por convertirse al Islam, es decir, que se convirtieron también en muladíes, y de ahí, bueno, pues la trayectoria futura, digamos, que al parecer tuvieron, incluso manteniendo esa conexión con el origen, digamos, que tenían de los Kuti o Kati, con lo que de alguna manera parece que se les ha venido denominando a los descendientes a lo largo del resto de la Edad Media de esta familia de los hijos de Witiza, ¿no? De los Kutilla, descendientes de Sara la Goda, existen diversas noticias sobre su presencia en Al-Ándalus. Esta rama de la familia procede de las mujeres que se desposaron con la nueva élite gobernante. Podríamos decir que es un entronque secundario dentro del complicado entramado sucesorio de la familia Kati, ya que solo los que descienden directamente de varones pertenecen a la rama principal. Este dato es de vital importancia, ya que en la familia se han producido multitud de enlaces a lo largo de los siglos, siendo la pista principal la que sigue los pasos de los Kati, legítimos propietarios de la biblioteca histórica. Los Kutillas son los que atestiguan una presencia cierta en territorio andaluz.
Existieron cutillas en 3 zonas de Andalucía: Córdoba, Sevilla y Málaga. Eran familias nobles próximas al poder y al mundo de la cultura. En Córdoba, su más ilustre representante fue Abú Bakr ibn al-Kutiyya. Nació en la capital emiral en 900. Desciende de Witiza y fue fiel a los omeyas. Testigo de excepción de la proclamación de Abderramán III como Amir al-Muminin, o príncipe de los creyentes, Abú Bakr escribió una historia de España desde 711 a 912 con el título Historia de la conquista de España. Fue también un admirado poeta en la corte califal. Murió en Córdoba en 977. En Sevilla nació Ibn al-Kutiyya, pero vivió en Córdoba, donde fue educado. Sirvió en la corte omeya bajo Al-Hakam II. Poseía grandes conocimientos en la tradición profética, historia, anécdotas y poesía, y se le consideraba el hombre más culto de su época. En el caso de la serranía de Ronda tenemos la constancia documental de que los Kutiyya eran los alfaquíes y cadíes de Ronda. A esta rama de la familia les fueron otorgadas 3000 aldeas de la serranía tras su conversión al Islam. Su fuero particular incluía también la administración de justicia en los territorios que les fueron entregados tras su conversión. Este documento del Archivo Catedral de Málaga recoge la presencia de un Kutiyya ante un tribunal en 1481, tras la caída de Ronda en manos cristianas. Defendía los límites tradicionales de la población de Cortes de la Frontera y el respeto por la costumbre morisca. Se trata de Mohamed ibn Kutiyya, y ahí queda su firma para dar fe. Tras la caída del reino nazarí de Granada, la suerte que corrieron los Kutiyya fue diversa. De los que se quedaron en España, poco o nada se sabe. En cambio, el Fondo Cati posee varios documentos que recogen un hecho excepcional: la llegada de varios Kutiyya a la curva del Níger a comienzos del siglo XVI. Al-Ándalus aporta una gran cantidad de documentos a la biblioteca de los Cati. Se calcula que entre cartas y libros manuscritos, Fondo Cati posee unos 300 o 400 documentos de origen español escritos en árabe, hebreo y aljamiado, esto es, castellano con grafía árabe. Esta vitela es uno de los 3 Coranes almohades que se conocen. Los otros 2 están en Estambul y El Cairo. Está fechado el 13 de noviembre de 1198. 595 de la Égira, el año que se concluyó el minarete de la mezquita de Sevilla, el año en que murió Averroes. Sus páginas son de piel de cordero extraído del vientre materno antes del nacimiento. Se necesitaba un animal para cada hoja. En el Fondo Cati se le conoce como Corán de Ceuta. Escrito en su mayor parte en cúfico almohade, tiene varias páginas en cursiva andalusí, siendo uno de los primeros documentos en que se puede ver este tipo de grafía. Su maravillosa cubierta mudéjar llegó a tener incrustaciones de oro laminado. El Corán turco. El Corán de Ali ben Ziyad al-Tulaituli, al-Kuti, al-Andalusí, o sea, el toledano, el godo, el andaluz. Su firma, estampada en el colofón del manuscrito, junto a la del copista turco, es una de las pocas pistas que tenemos para seguir la estela de los Kuti, los godos islamizados descendientes de Witiza. Este libro acompaña siempre al patriarca Cati, es su símbolo, su piedra angular. Fue escrito en 1423. Su caligrafía es andalusí, a pesar de haber sido manuscrito por un turco. Acompañó a Ali ben Ziyad en su exilio. La elevada posición social de Ben Ziyad Banu Kuti le permitió participar activamente en la vida política del reino.
mezclándose en conspiraciones y revueltas que a la larga acarrearían su expulsión de España. Ali Ben Ziyad, hombre de fortuna por sus negocios de hospederías y noble por su ascendencia visigoda, se vio envuelto en 1465 junto a un grupo de cristianos viejos en la farsa de Ávila, en la que se proclamó rey a Alfonso, hermanastro de Enrique IV de Castilla. La inestabilidad en Toledo era tan grande que hubo persecuciones religiosas contra judíos, conversos y musulmanes. Un miembro de la familia Cati es víctima mortal de estos brotes de intolerancia religiosa que estaban causados por la crisis económica y por un brote de pensamiento único, cristiano, que ya se fraguaba por entonces y que tendría su triste colofón en las expulsiones de judíos y moriscos decretadas por los reyes católicos. En julio de 1467 Toledo ardió durante 3 días de guerra civil cruenta. Estos hechos han pasado a la historia como los fuegos de la Magdalena. Ali Ben Ziyad participó en la revuelta. Tras la victoria de los partidarios de Enrique IV, los cabecillas rebeldes fueron condenados al destierro. El resto acabó en el patíbulo. Ali Ben Ziyad tuvo la opción de exiliarse. El 22 de mayo de 1468 abandonaba Toledo junto a un grupo de judíos y renegados cristianos. Su familia se quedó en la ciudad del Tajo. ...757 años después de la muerte de Witiza, sus descendientes se veían obligados a abandonar su tierra. Ali Ben Ziyad pudo llevarse consigo sus posesiones, entre ellas la más preciada, su biblioteca. Antes de partir oraría por última vez en esta mezquita, en la de Tornerías. Atrás quedaban el barrio judío, el Tajo y la catedral, destruida tras los fuegos de la guerra. Por delante un camino incierto, un destino que quizá estaba marcado en las páginas de un manuscrito de su biblioteca. Ali Ben Ziyad, el toledano, el godo, el andalusí, pasó por Sevilla antes de alcanzar la orilla del mar. Así lo dice su crónica. Desde la costa se intuía África, la tierra de la vida y la muerte sin concesiones. Su destino. Hamma Mahamadou Al-Fayuba es un copista de manuscritos de la familia Cati de Gundam. Ya está casi ciego, pero conserva una excelente memoria a pesar de sus más de 90 años. Él y su sobrino y discípulo están leyendo poemas de Alfa Shasi, el cordobés que llegó a la curva del Níger en el siglo XIV para iluminar con sus cantos a la corte del mítico Kankan Musa. Al-Fayuba ya no puede leer el papel, pero busca en su memoria y corrige la entonación de su discípulo cuando canta al profeta del Islam. Ha dedicado la vida entera a copiar este manuscrito, a dar a cada generación su propio ejemplar, para que sea leído en Tombuctú todos los años en el pórtico de una antigua universidad tombuktiana de clara evocación andaluza. Justo durante la noche en que se celebra el nacimiento del profeta Muhammad. Dice que ha estudiado con sus tíos de la misma familia de Mahmud al-Fakota y después se ha ido a Yenne, a Dia y a Tombuctú para estudiar el oficio.
En Djenné, a orillas del río Bani, el otro gran río de Malí, se encuentra un foco antiguo de influencia de Al-Ándalus. Su gran mezquita, declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, es obra del genio granadino Es-Saheli. El arquitecto de la ciudad del Darro fue reclamado, lo mismo que el poeta Fashasi, por el gran Kankan Musa allá por el siglo XIV. La imaginación de Es-Saheli, inspirada quizá en los termiteros del desierto, fue capaz de acrisolar un estilo edilicio mágico. El arte sudanés, en el ámbito de la arquitectura, le debe mucho a este granadino. Desde que construyera sus mezquitas en tan lejana época, todo el Sahel se llenó de un manto de templos de barro. El mito del Golem, del hombre de barro que tomó vida gracias al soplo divino, parecía representado en estos edificios que quizá fueron un modelo para otro genio ibérico, para Antoni Gaudí. Saheli construyó además de en Djenné en la mítica Tombuctú. La gran mezquita Djinguereber emanó del talento de este andalusí que eligió vivir tan lejos de las cumbres nevadas de la sierra. Visitando su interior parece que Gaudí hubiera encontrado la fuente de su espiritualidad tras haberse descalzado y cruzado el umbral del principal templo de Tombuctú. Es-Saheli pudo desarrollar su imaginación y su trabajo gracias al Kankan Musa, al mítico rey de los negros, al monarca del oro. La peripecia del arquitecto y la del poeta quedó en los anales del Fondo Cati, en las anotaciones marginales de un tratado de jurisprudencia, en un manuscrito del siglo XIV que fue propiedad de un visir de la Alhambra. El mundo de las caravanas tenía mucho que ver con la llegada de los andaluces hasta estos parajes. Desde el siglo XI, cuando se formó el reino de Gao, predecesor del imperio Songhai, los lazos entre la región y Al-Ándalus empezaron a entretejer unas profundas y bastante desconocidas relaciones. Su primer rey, Diakosi, se convirtió al Islam y reconoció al califa de Córdoba como príncipe de los creyentes, disponiendo que sus sucesores se coronasen bajo la protección del monarca andaluz. Las caravanas del oro y la sal eran el vehículo de esta relación, el Sáhara su escenario. En las puertas del desierto de los desiertos, en el oasis argelino del Tuat, se detuvo Ali Ben Ziyad en su exilio. Así quedó recogido en esta nota de puño y letra del toledano. Este es el texto más largo que se conserva de Ali Ben Ziyad. Está escrito en castellano con tipografía árabe. Fue comprado el 22 de julio de 1468, 2 meses después de su salida de Toledo, hecho que se especifica. También está escrito el precio de la transacción, 225 gramos de oro, y el destino que esperaba al toledano y sus compañeros de exilio. Dice literalmente: espero encontrar la paz y la tranquilidad en el país de los negros. También está escrito que Ali Ben Ziyad estuvo 6 meses en el Tuat antes de iniciar un peligroso viaje que pasaba por Sijilmasa antes de adentrarse en el país de la sed, en el temible Tanez Ruft. El punto final de la travesía del desierto era Walata, en la actual República Islámica de Mauritania. El desierto, que es una fábrica de nihilistas, no consiguió acabar con Ali Ben Ziyad y los suyos, que 18 meses después de su partida de Tuat alcanzaban ver las ciudades perdidas de Mauritania, las ciudades que un día pertenecieron al reino de Ghana. Tras pasar por Walata y Kumbi Saleh, Ali Ben Ziyad llegó a Gumbu. Las aguas del Tajo y las del Guadalquivir no eran ya más que un sueño lejano. Ahora otro río marcaría el destino de los godos islamizados. Ahora el Níger tomaba la palabra. El árbol de los Cati, arrancado del suelo fértil de Al-Ándalus, comenzaba a echar raíces en África. Ali Ben Ziyad entroncó su linaje con el de los Silla de Gumbu, con la familia real de los Askia, regentes entonces del imperio Songhai. Dicen las gentes de Gumbu que los Silla habían llegado tiempo atrás por el desierto. Venían de muy lejos, de las orillas de otro río,
del remoto Nilo. Cuentan que eran los judíos que no cruzaron el Mar Rojo con Moisés. Aquí, la leyenda y la historia son las dos caras de una misma moneda. Los soninqués, el grupo al que pertenecían los Silla de Gumbu, educan a sus hijos de una manera singular. Los padres son relevados de parte de sus funciones y los niños son socializados ante la atenta mirada de sus tíos paternos. Su espíritu se templa como una espada tuareg. Así se educó Mahmoud Kati, el hijo africano de Ali Ben Ziyad, el hombre que representa la fusión de dos mundos, el símbolo de la unión de dos bibliotecas en el crisol de fondo Kati. Mahmoud Kati fue iniciado en el conocimiento y la cultura del imperio Songhai por su tío Askia Mohammed, hermano de su madre. Ali Ben Ziyad, tras establecerse en Gumbu, plantó un palmerar y se dedicó al negocio de las hospederías, mientras su hijo africano pasaba a recibir una educación destinada a formarlo como hombre de Estado y como erudito. Este manuscrito Askia, regalo de Askia Mohammed a su sobrino Mahmoud Kati, inaugura la historia africana de la biblioteca de los Kati. Su caligrafía oriental recoge un tratado de matemáticas. Tiene una nota manuscrita del propio Askia Mohammed, por entonces general en jefe de los ejércitos imperiales. Los Askia eran también grandes coleccionistas de manuscritos. Por entonces la bibliofilia, además de signo de cultura, era manifestación de estatus. Mahmoud Kati heredó la biblioteca de sus tíos, los emperadores del Songhai, y su colección se hizo mestiza. La infancia y la juventud de Mahmoud Kati transcurrieron entre el aprendizaje y la vivencia de la naturaleza potente de la curva del Níger. Los campos ganaderos que poseyó sumaban una extensión equivalente a Andalucía. En ellos pacían los animales, sobre todo los caballos, que crió por cientos. Gracias a su venta acumuló una fortuna destinada en una parte importante a la compra de manuscritos. En 1505 suceden varios hechos excepcionales recogidos en las notas de este volumen. Una expedición de andaluces llegó a la curva del Níger. Entre ellos estaba un hijo de Ali Ben Ziyad y el mítico viajero granadino León el Africano. El reencuentro debió desarrollarse en una atmósfera de gran emotividad. En Fondo Kati existen varias cartas que recogen la correspondencia entre Ali Ben Ziyad y sus familiares de España. La última misiva está fechada en 1516. También hay correspondencia con varios Cutilla. Algunos de ellos llegaron al Níger en la misma expedición de León el Africano. La mítica reunión de Mahmoud Kati y León el Africano quedó documentada en las acotaciones de este manuscrito, una apología del profeta fechada en 1349. Son 59 en total y tienen una gran trascendencia para comprender la historia de la curva del Níger y su relación con la península ibérica. Cuando los investigadores franceses de Lafosse y Oudin publicaron en 1914 el célebre Tarikh al-Fatah, a partir de 3 copias obtenidas en Gundan y Tombuctú, no incluyeron la información referida a los lazos entre Al-Ándalus y el Reino de Malí. Además confundieron a los 7 Mahmoud Kati históricos por ignorar quizá la forma en que la familia Kati incluye los nombres de sus antepasados en el de los hijos varones. Estas notas marginales de Mahmoud Kati, junto a otras escritas en 7 volúmenes más, constituyen el auténtico Tarikh al-Fatah. Mahmoud Kati peregrinó a la Meca junto al emperador del Songhai, su tío abuelo.
cumplió el precepto del Islam en el pórtico de un tiempo difícil. Recibió este manuscrito egipcio como regalo del emperador tras la peregrinación. Fue en la ciudad de Gao que había estallado en una cruenta guerra civil. Askia Mohammed, su tío, protagonizó un golpe de estado y trasladó la capital del imperio a Tindirma. Askia Mohammed afirmó haber fundado Tindirma para instaurar allí la segunda capital imperial. Mahmud Kati fue nombrado virrey y ministro de Economía. Estos son los restos de su palacio, conocido como la Casa del Virrey. La situación política de Mahmud Kati no le impidió denunciar un hecho estremecedor. Askia Mohammed mintió al decir que había fundado Tindirma. Antes de su llegada existía una población judía de Soninques, su mismo grupo étnico. Los judíos fueron exterminados. Noche de cristales rotos y estigmas. Devastación y expulsión de la tribu de Jacob en la curva del Níger. Y todo a manos de un converso, de Askia Mohammed. El general borró del mapa el cementerio judío y destruyó casi por completo cualquier señal que delatara la presencia anterior de los Yaruba, como eran conocidos, apresurándose a firmar un decreto de expulsión. El trágico destino del pueblo errante parece no conocer fronteras. Aquí estuvo un día el cementerio abrahámico de Tindirma. Hoy solo queda el vacío. Es un lugar tranquilo, que no suele ser frecuentado por los pescadores que viven junto al río, ni por el resto de los habitantes de Tindirma. La extrema acidez del terreno dificulta su estudio arqueológico, aunque parece ser que por la forma en que se han encontrado algunos cadáveres, puede afirmarse que hubo enterramientos masivos en fosas comunes. Mahmud Kati escribió para la historia el relato de los crímenes y el decreto de expulsión de los hijos de David en este manuscrito. El sol se puso en Tindirma y tiñó el cielo de sangre, pero el sol siempre vuelve a salir. El 22 de noviembre de 2002, Ismael Diadie Aidara, Ismael Kati, recuperaba en Kirchamba los terrenos en que un día estuvo la mezquita de Mahmud Kati. Gracias a la documentación del fondo, que recoge detalles de una precisión asombrosa, los Kati reintegraban al patrimonio sentimental de la familia este trozo de desierto que es para ellos un oasis de la memoria. Mahmud Kati partió de Tindirma y se estableció un tiempo en Kirchamba. Edificó el barrio de las gentes de Gumbu y una mezquita. También plantó un palmeral, tal y como hacía su padre. Desconocemos la afectación emocional que los sucesos de Tindirma causaron en el virrey. El caso es que abandonó la ciudad para embarcarse en una actividad política y de estudio que le llevó por todo el país. Un dicho tombuktiano afirma que al hombre que no asienta su pie en la arena no le pica el escorpión. El aforismo parece extraído de la vida de Alpha Quota, nombre que le dan los Kati de Kirchamba al primero de sus miembros africanos. La dimensión intelectual de Mahmud Kati se ensancha en estos años como las aguas del Níger. Escribió un tratado de medicina en el que destaca un estudio oftalmológico pionero en su tiempo. Todo aparece recogido en este manuscrito catalogado como número 19 en fondo Kati. Mahmud Kati ya había manifestado su vocación de hombre de ciencia, de observador paciente de su entorno. Llegó a escribir un censo de población. Recorrió personalmente todos los rincones del imperio, anotando un sinfín de datos con pulcra exactitud para que no quedara un pueblo, un grupo étnico o una explotación sin registrar en sus documentos. Este censo es una fuente de extraordinario valor sociológico, económico y demográfico que contribuirá a despejar incógnitas sobre la realidad de la sociedad maliense del siglo XVI. También realizó un estudio climático en el que anotó precipitaciones, variaciones estacionales y todos los datos que la tecnología del momento permitía registrar. Este análisis será un excelente instrumento para estudiar, por ejemplo, el cambio climático.
Convertido ya en sabio, en erudito, en mito viviente, decide retirarse a la lejana Yené. Curtido ya en 1000 viajes, Mahmud Kati pasaría con casi toda seguridad por Mopti, la ciudad donde el Bani se une al Níger para acrecentar su caudal. Dos ríos unidos como la sangre andaluza y africana que corría por las venas del sabio, como las tintas y las caligrafías de los manuscritos de su biblioteca mestiza. Cuentan que el sabio recordaba su parte andaluza cuando sufría un ataque de genio, cuando daba sus célebres bofetadas. Para el primer Kati, lo andaluz significaba, entre otras cosas, un temperamento distinto al africano. En su camino hacia Thié, Mahmud Kati debió visitar las ruinas de Yené-Yeno, la ciudad más antigua del África subsahariana. No se sabe por qué la primitiva ciudad, fundada antes del nacimiento de Cristo, fue abandonada y su población desplazada hasta la actual Yené. El descubrimiento de esta polis antigua derribó muchos mitos occidentales sobre los reinos negros, a los que no se les supuso la capacidad de desarrollar un urbanismo estable hasta muchos siglos más tarde. Alpha Quota prefirió alejarse de la populosa Yené y, siguiendo la costumbre familiar, se instaló en un pueblo remoto de la región, en Thié. Pensaba que su retiro sería respetado, aunque el destino se guardaba un as en la manga, una última prueba. Yuder Pachá nació en Cuevas de Almanzora. Era un renegado cristiano que acabó al servicio de Al-Mansur, rey de Marruecos. Se desconoce la fecha exacta de su nacimiento y su familia de origen. Unos investigadores afirman que perteneció a la nobleza, mientras que otras fuentes mantienen que era hijo de una pobre mujer. Llegó a la corte marroquí, al parecer, tras ser raptado por un corso berberisco, siendo aún un niño. Acabó siendo una especie de monje guerrero que gozó del favor de la corte saadí por sus extraordinarias dotes estratégicas y diplomáticas. Tras la batalla de Alcázar Quibir, que ha pasado a la historia como la de los tres reyes, Al-Mansur, que salió victorioso de la misma, decide enviar una tropa expedicionaria para conquistar el imperio Songhai. El 29 de octubre de 1590 partió desde Marrakech una expedición formada por andaluces, libios y marroquíes. El Bajá Yaudar dirigía el ejército que llevaba la difícil encomienda de conquistar el imperio Songhai después de cruzar los Ergs y el inverosímil Tanzerruft. El origen de ese neologismo, de ese hispanismo que tanto me había llamado la atención en Gao, se debía al hecho de que estas personas que atravesaron por primera vez el desierto con armas de fuego, acosados por las alimañas, por los bandoleros, en fin, por todo lo que supone el brujuleo de la vida del desierto, conquistaron Gao en una noche, se quedaron allí, como digo, y entonces se les bautizó con este nombre Armas por las armas de fuego. Realmente era una historia, vamos, que parecía pintiparada por la historia mágica de España. Tras perder casi la mitad de sus hombres, víctimas de la sed, el hambre, la malaria y la disentería, el ejército de Yuder Pachá alcanzaba Gao y derrotaba a las tropas de Isaac II, el emperador Askia, en la mítica batalla de Tondibi. Esta oleada de andaluces realizó una odisea que muchos investigadores han comparado con la aventura americana de Hernán Cortés, superando un territorio de extrema dureza y enfrentándose a un ejército mucho mayor. A pesar de la superioridad militar del ejército del Bajá Yaudar, pronto comenzó a negociar con los Askia para establecer el fin de las hostilidades a cambio del pago de un vasallaje. Yuder era un hombre de gran astucia e inteligencia y comprendió que el reino de Tombuctú no era el imperio dorado que creían los marroquíes. Esta predisposición mostrada por Yuder al negociar con Isaac II le costó su relevo al frente del recientemente creado Bajalato de Tombuctú. Le sustituyó el acitano Ben Zarkun, con la orden expresa de conquistar todo el imperio y hacerse con sus reservas de oro.
Pero el oro no florecía en las calles de Tombuctú como se creía entonces. Había que buscarlo más al sur. Había que hacer otro largo camino para encontrarlo. La huella del preciado metal los condujo aquí, a Bambara Mudi, antigua puerta del desierto y del país Bambara. Enlace de la ruta del oro, Bambara Mudi es el último lugar habitado antes de enfrentar el camino de Tombuctú, una vía que cruza un desierto terrible muy cerca de un antiguo camino de elefantes. A pocos kilómetros está la falla de Bandiagara. El abrupto cortado marca la frontera entre dos mundos. Es el fin del universo del desierto y la antesala del trópico. Los Arma atravesaron estos parajes en busca del oro y de la dominación total del Songhai, aunque también les guiaba otra razón. Y esa razón se llamaba Mahmud Kati. En las notas del sabio quedó recogida la llegada de los moriscos y renegados del cuevano Yuder y de Ben Zarkun de Guadix. Los andaluces se desplazaron hasta la región de Yené para rendir homenaje al erudito y contraer nupcias con sus nietas. Es el momento en que los Arma se convierten en una rama de los Kati. En las bodas de Thié están documentados los enlaces de Amal Fatah y Hassan Ferrer con las descendientes del virrey. Este manuscrito contiene el testamento de Mahmud Kati. El sabio dictó su última voluntad a un discípulo en 1591. Conminaba a sus descendientes a que mantuvieran la unidad familiar y a que evitaran la dispersión de la biblioteca. 2 años después de su redacción, el 27 de septiembre de 1593, Mahmud Kati moría en su retiro. Los Arma fueron a buscar el cuerpo sin vida del sabio y lo condujeron hasta Tombuctú en una imponente caravana fúnebre. Mahmud Kati fue enterrado en las arenas de la perla del desierto con honores militares. Tombuctú era ya una sombra, una suerte de ciudad de los inmortales que agonizaba porque las caravanas habían perdido su importancia de antaño. El desierto es la cintura de Tombuctú. El cambio de la carabela por la caravana condenó a la ciudad a una lenta agonía de siglos. El océano era la nueva vía del comercio, la ruta de la prosperidad, y el desierto quedó más vacío que nunca. Lejos quedaban ya los tiempos en que Europa dependía del oro africano, la edad en que ambos continentes desarrollaron un comercio de igual a igual. Las antes maravillosas ciudades caravaneras eran ya un vestigio, una fábrica de mitos para la imaginación. Tombuctú se convirtió en un protectorado marroquí gobernado por los Arma andaluces. Esta fue la Kasbah. Aquí estuvieron el palacio de Yuder Pachá y las casas de sus lugartenientes y soldados. En este barrio tombuctiano se instalaron los andaluces para no marcharse jamás, para mestizarse y emprender su nueva vida a miles de kilómetros de la península ibérica. Yuder Pachá volvió a Marruecos, requerido por Al-Mansur, y allí murió, un poco más cerca de su Cuevas natal. Ismael Kati visita el terreno del primer asentamiento familiar en Tindirma junto al alcalde de la ciudad. Es un momento de gran emoción para él, puesto que llevaba años intentando descubrir este emplazamiento histórico. Tras la llegada de los Arma a la ciudad en 1612, los Kati abandonaron Tindirma camino de Kirchamba. Dejaron atrás el barrio entre la mezquita y el palmeral y se adentraron por el Níger en busca de un lugar para vivir. Pero su orgullo seguía siendo grande, y prueba de ello es la resistencia de Ismael Kati, tercer patriarca familiar, a abandonar Tindirma. El jefe del clan reprendió a los suyos por abandonar su ciudad. Él no se marchó. Probablemente esté enterrado en este humilde cementerio musulmán que un día fue necrópolis de los Kati.
Pero Ismael Cati ocupa un lugar privilegiado en esta historia por otras razones. En 1440 apareció en Tombuctú un andalusí de origen tudelano llamado Sidi Yahya. Era un poeta místico. Se presentó ante el caid de la ciudad afirmando ser el que esperaban hacía 40 años para poder abrir las puertas de una mezquita cerrada desde el momento de su construcción. Los fieles oraban desde este arco de la fachada que simboliza el mihrab, ya que no podían acceder al interior. Ante el asombro de todos, Sidi Yahya encontró las llaves del templo, demostrando ser el elegido. Fue nombrado imán de la mezquita, que lleva su nombre desde entonces, y desde sus maksuras y alquiblas impartió su magisterio poético para toda la región. Fue llamado el Santo entre los 333 que alimentan el alma de Tombuctú. El sufismo había llegado a la curva del Níger. Derviches y poetas de lo divino tomaban la palabra en una genuina noche oscura del alma. En términos generales, podemos decir que el sufismo es una de las tradiciones iniciáticas que surgen en el seno del Islam. Podríamos decir también que es su dimensión esotérica o mística, una de ellas, porque hay también otras formas de esoterismo como la gnosis chií, por ejemplo, y el sufismo ha tenido una repercusión en toda la historia cultural y espiritual del mundo islámico muy importante, de manera que es algo que tenemos que conocer bien para entender, por ejemplo, cómo se ha difundido el Islam en los horizontes en el Extremo Oriente o en el África subsahariana. En el siglo XVII, Ismael Cati incorporó a la biblioteca copias manuscritas de los trabajos de Ibn Arabi. La temática religiosa se amplió así, constituyendo una de las áreas del conocimiento privilegiadas dentro del fondo. Mística, cábala y sufismo viven unidas en los anaqueles de la tolerancia, en las estanterías del alma de la biblioteca Fondo Cati. La importancia de encontrar obras de Ibn Arabi entre los fondos de la biblioteca es un detalle que no debe pasar desapercibido. Ibn Arabi es el prototipo de ese espíritu de conciliación de las tres culturas, las tres lenguas, las tres religiones que se produjo en la España medieval, en la España de la Escuela de Traductores de Toledo. Ibn Arabi además fue un hombre, fue gran viajero, también emigró desde Murcia, está enterrado en Damasco, como sabéis, fue hombre que se mezclaba con la vida, fue hombre de amores, y uno lee Ibn Arabi y sin leer a Ibn Arabi no se puede entender ni lo que fue Raimundo Lulio, que es extraordinariamente parecido a Ibn Arabi en su versión cristiana, ni sobre todo lo que fue la Divina Comedia en Italia y lo que fue San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Miguel de Molinos. Todo el misticismo español, todo el oficial, el cristiano, todo el quietismo español, todo eso viene de Ibn Arabi. Pero la mística no está solo en los libros de Fondo Cati, también se ha encarnado en varias personas de la familia. En el siglo XIX, en la remota playa de Quirichamba, vivieron Jaisa y sus hermanos en la más absoluta austeridad, dentro del mayor de los recogimientos. Jaisa, que era considerada una santa, vivió en esta casa, la que un día construyó Mahmud Cati. Cuentan que recibía a fieles que llegaron incluso desde la Meca. Enseñaba a todo el pueblo y la gente le pedía ayuda. También escribió poemas. Durante la sequía, la gente le pedía rogatorias para que lloviera. En la familia Cati se han practicado las tres religiones del libro. Bajo su piel negra corre una sangre tolerante cuando se habla de Dios y de los hombres. Primero fueron cristianos, luego musulmanes y judíos. El animismo tampoco les es ajeno.
Europeos y africanos, sus libros y sus hijos son la quinta esencia de lo posible, un ejemplo vivo contra la sinrazón del fundamentalismo. En las religiones de Abraham, el otro lado de la verdad no es necesariamente la mentira. Todos parecemos a personas que buscan su camino sobre una montaña y buscamos todos la cima. Algunos suben por el norte, otros por el sur, el este o el oeste, pero realmente todos estamos caminando hacia el mismo lugar. Nuestros caminos son diferentes, pero nuestro punto de llegada es el mismo punto. La historia de Fondo Cati es igualmente una cumbre que tiene muchos caminos para ser alcanzada. Fondo Cati, este es su nombre, la manera en que es llamado en las fuentes tradicionales. Fue una biblioteca que funcionó en el sentido moderno del término, con sus préstamos, cesiones, consultas e intercambios. Todo quedó anotado. En los márgenes de Fondo Cati está su verdadero valor de fuente histórica. Nacimientos, guerras, catástrofes, todo anotado minuciosamente. Es la pasión por la memoria. Recordar es nuestra manera de encontrarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros en la familia, en la mía, tiene el oficio de recordar. Por eso el patriarca de la Casa Vacía, Mohamed Habana, el hombre que más y mejores manuscritos aportara al fondo después de Mahmoud Cati, escribió toda su genealogía en este libro, para que él y los suyos no fueran olvidados. Aquí están todos los nombres, hasta Ali Ben Ziyad. El comienzo del siglo XIX es un momento crucial para entender la historia de los Cati. Hacía muy pocos años que la familia había recibido en su seno a los Cohen de Fez, unos sefardíes comerciantes que se establecieron en la región de Tombuctú en torno a 1766. Vivían una época de prosperidad que se tornó en trágica. Los peules, que son reconocidos por usar estos sombreros cónicos, aspiraban al gobierno de la región de Tombuctú. Eran musulmanes integristas. Comenzaron una frenética persecución de los Cati y de su biblioteca histórica. Buscaban legitimarse manipulando la historia recogida en los libros de Fondo Cati. Varios manuscritos cayeron en su poder y sufrieron las mutilaciones de las notas que se referían a la llegada de renegados cristianos hasta la curva del Níger. Querían un Islam puro y un país libre de extranjeros. El Consejo Cati se reunió urgentemente en Gundam. Mohamed Habana y el resto de los patriarcas consideraron como muy alta la posibilidad del rapto de la biblioteca y no menos elevado el peligro que corrían sus vidas. Los peules querían la biblioteca, pero no a los Cati. Deciden, en el que es sin duda uno de los momentos más difíciles de la historia de los Cati, que la biblioteca debe dispersarse y que los miembros de la familia abandonen su estatus de nobleza para dedicarse a la agricultura y la ganadería en las islas más remotas del Níger. La suerte estaba echada. Los Cati habían decidido ocultarse. Con ellos también desapareció su biblioteca. El clan más importante de la curva del Níger pasó a ser un recuerdo. Cuando el patriarca de la Casa Vacía escribió su nombre completo, comenzó la era de la clandestinidad. La dispersión quedó recogida, paradójicamente, en el mismo libro que tenía el testamento de Mahmoud Cati. El sabio, el virrey, había pedido a sus descendientes que nunca se separaran. El destino les obligó a lo contrario. Y pasó mucho tiempo antes de que volvieran a ver la luz, tanto que casi desaparecen para siempre. Ningún occidental encontró la biblioteca de Mahmoud Cati, a pesar del empeño que pusieron los franceses. Tanto es así que se dio por perdida y se la tuvo por una sombra, por un mito. Este niño es Diadier Haidara,
el padre de Ismael Aidara. Él fue quien se propuso la reunificación del Fondo Cati. Trabajó muy duro desde los años 50 y no pudo ver su empeño finalizado. Cuando mi padre se ha ocupado de la familia durante los años de su vida, siempre ha pensado que encerrarnos así no es y no ha sido la mejor manera de salvar a la familia. Y yo estoy de acuerdo con él. Entonces, cuando murió en el 95, me puse al frente de la familia y la primera cosa que hice es reunir la familia. Todos los miembros de la familia en Kirchamba han venido de diferentes pueblos y decirle la voluntad de salir de lo que es una suerte de batin, de círculo cerrado, de abrir las ventanas, que entra aire. Estas mujeres pertenecen a la familia Cati de Gundam. La ciudad, a unos 100 kilómetros al noroeste de Tombuctú, sufrió en agosto de 2002 unas terribles inundaciones. Parece mentira que algo así pueda suceder en pleno desierto, pero el desierto no es siempre lo que parece. Murieron muchas personas, entre ellos varios miembros de la familia Cati, y sus casas de barro se derrumbaron como si fueran de barro. Ismael Cati visita la casa de Alfa Yuba, su tío, el copista de manuscritos. Tras la inundación, Alfa Yuba está muy afectado. Llevan años sufriendo penalidades. No hace demasiado, durante la cruenta guerra tuareg de la década de los 90, fueron atacados por bandidos. Les robaron el ganado y destrozaron sus campos. En esta casa, en la planta de arriba, que hoy está totalmente destruida por la inundación, estuvieron escondidos una parte importante de los maravillosos manuscritos del Fondo Cati. Permanecieron aquí hasta hace poco tiempo. Quizá su humildad despistó a los europeos y a los traficantes de manuscritos de la región. Los libros también estuvieron escondidos en Kirchamba, en el barrio Cati de la ciudad, y en otros poblados remotos de la curva del Níger. Lo que se anunció en la prensa como un descubrimiento fue un largo y costoso proceso de reunificación que se pudo llevar a cabo por la tenacidad de Ismael Cati y de su padre. Tuvieron que recorrer muchos pueblos con la carga de la prueba de la historia en sus manos para poder convencer a sus parientes. Tras un sinfín de gestiones, de viajes, consultas y búsquedas, la biblioteca quedó reunificada en 1999. Día a día Aidara tenía un sueño: conocer España. Una vez miró desde la orilla africana del estrecho a las costas de nuestro país y formuló su deseo. Su hijo Ismael se encargaría de cumplirlo. Ismael Diadie Aidara llegó a España por primera vez en 1988. Vino a dar una conferencia. Desde entonces vive en Granada parte del año. Durante este tiempo ha pasado por un sinfín de vicisitudes y ha conocido a muchas personas que le han prestado ayuda para salvar su maravillosa biblioteca. Cuando llegué a España para dar la noticia, amigos como Antonio Yaguno, como los franciscanos, tanto de Granada, de Antequera como de Sevilla, han sido los primeros en saber realmente que existía esta biblioteca, y han sido los primeros en saber también que yo tenía manuscritos. Pero nunca esto ha salido a la luz pública hasta el 99. Tenía desde el 88 manuscritos conservados en bancos en España. Y ha sido una cosa muy discreta
hoy se puede decir porque ya la biblioteca está reunificada, no tengo ningún miedo a perder alguno de estos documentos. Y entonces, bueno, sí, Antonio Yaguno, después gente como amigos entrañables como Reinaldo Manzano, que estaba en la Junta de Andalucía y ahora está en el Ayuntamiento de Granada. Bueno, cuando él me enseñó por primera vez algunos manuscritos, la sensación fue de emoción, tanto por parte suya como por parte mía, el poder ver con sumo cuidado y leer entre los dos aquellos manuscritos que, bueno, son del siglo XIV, del siglo XV, fundamentales también para nuestra cultura, que lo habían hecho andalusíes, que habían conservado allí, porque la cultura andalusía allí tenía una gran tradición, incluso desde una etapa anterior a los moriscos. Ha sido un camino voluntarista que ha ido a golpes de su voluntad, de sus necesidades culturales, de conocimiento, tal, pero que no ha sido totalmente entendido por la administración en su conjunto y por la sociedad, yo creo que española, ¿no? El difunto poeta José Ángel Valente está en el corazón de Ismael Cati porque fue su amigo entrañable. Cuando presentó su Odisea a Jesús Calero, redactor jefe de Cultura de ABC, le dijo literalmente: «Te traigo la historia de un hombre fidedigno». El ABC y otros medios trasladaron su historia a la opinión pública y la llamada surtió efecto. En 2002, un grupo de intelectuales, entre los que se encuentran José Saramago, Amin Malouf y Juan Goytisolo, firmaron un manifiesto para que los poderes públicos de España prestaran asistencia a Ismael Diadier Aidara en su lucha por construir un edificio para sus libros. Si confirma-se salvar el mundo, pues el mundo sería salvado. Pero bueno, si algún peso tiene, si alguna influencia tiene, entonces yo lo firmé y digamos, con muchísimo gusto y me alegro que el resultado final venga a estar a la altura de las expectativas con que todo esto empezó. La Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía respondió a este requerimiento. Nosotros vamos a colaborar en ese proyecto, construyendo el contenedor que va a albergar este tesoro, como decía, de más de 3.000 manuscritos andalusíes. Estamos teniendo una labor activa de búsqueda de paternariado para que esa biblioteca, que ya tiene un continente que va a permitir que se conserve siempre, pero que sea restaurada en su totalidad cada uno de esos manuscritos y que haya una labor de reprografía que permita que una copia de esos documentos esté en Andalucía. Sorprendentemente, con el apoyo de muchos, se ha logrado zamarrear esa inercia pasiva de la administración, que está apoyando, y yo le quiero agradecer a Ismael que haya elegido España como compañero de la aventura de su biblioteca, y no pues autoridades como Francia o Estados Unidos, que probablemente hubieran dado más dinero e incluso más rápido. Esta es la primera piedra de la futura biblioteca Fondo Cati. Está en un solar contiguo a la casa de Ismael Aidara. Será un edificio con un patio abierto en su centro. Tendrá arriates con flores para que Andalucía esté siempre presente, para continuar la tradición de Ali Ben Ziyad de alegrar su entorno con pequeños oasis. En abril de 2003, la obra de la Biblioteca de Tombuctú está prácticamente finalizada. El edificio tendrá también un pequeño hotel, unas humildes celdas para cobijar a los investigadores que se desplacen a tan lejano lugar para hacer su trabajo. Ahora que los libros ya tienen techo, comienza un largo proceso de restauración y microfilmación
Una aventura muy costosa para la que Fondo Cati también necesitará de ayuda internacional. La biblioteca va a abrirse al mundo. Quiere ser faro de la cultura, luz que ilumine la historia de Europa y África desde la profundidad del desierto, desde la mítica Tombuctú. Porque la biblioteca, que es la tentación, ¿verdad? Cuando dice uno, una biblioteca tan importante debe conservarse en un lugar tan remoto y apartado como Tombuctú, yo personalmente no tengo ninguna duda. Su sitio es Tombuctú. Fue allí el avatar de la historia, allí lo llevó y allí debe seguir estando. Y ahora con lo que se puede hacer de reproducciones facsimilares, con todo eso, con la reprografía, con la digitalización y todo eso, es una falsa cuestión. Decir, eso tiene que venir aquí, dejarlo estar donde está. La biblioteca Fondo Cati quiere ser un puente entre civilizaciones, porque quizás ya hemos levantado demasiados muros. Nosotros ya somos viejos, pero pedimos a España que nuestros hijos aprendan el español para volver a entendernos de nuevo. Estos tambores de guerra a los cuales nos quieren hacer comulgar unos y otros como si no hubiera salida alternativa, tendrán siempre en bibliotecas como la de Tombuctú pues un desafío, porque la biblioteca de Tombuctú no nos habla de tambores de guerra, sino nos quiere hablar de caminos de paz. Pérgamo, Alejandría o Bagdad nos traen el recuerdo de bibliotecas históricas con un final trágico. Ismael Cati tiene a veces una pesadilla en la que ve manuscritos amontonados en un coche para cruzar el desierto en una apresurada huida. Ojalá sea solo un mal sueño.